Queridos hermanos, buenas tardes a Video Viernes. Hoy continuamos con nuestra lección de las cronológicas. Llegamos ya a la lección número 9, ¿sí? Para ustedes que tienen el libro del forastero en el camino a Emaús, un libro muy importante, les animo a que lean el capítulo 7 de este libro, ¿sí? Van paralelos junto con el estudio que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, sin más, le quiero invitar a que tome su Biblia, tome un espacio adecuado donde poder estudiar, pero más que nada, que juntos le pidamos al Señor que nos abra los ojos para poder ver su palabra, poder ver lo que Él dice y que Él produzca en nosotros la fe para caminar en dependencia de Él, ¿ok? Entonces, gracias, mi Dios, por esta tarde. Quiero pedirte por las familias que están hoy viendo nuestro estudio y te pido que lo utilices para tu gloria, Señor. Gracias por tu palabra y ábrenos los ojos para conocerte mejor y ver las cosas como tú las ves. En Cristo Jesús pedimos. Amén. Hermanos amados, entonces, si usted no tiene el libro primero de las cronológicas, por favor, hable conmigo, mándeme un mensaje, hágamelo saber para yo poder enviarle este libro o hacérselo llegar de alguna manera, ¿ok? Para los hermanos de aquí en Cuenca, este libro está disponible y solamente tienen que consultarme, ¿ok? Para yo poderles compartir. Entonces, llegamos hoy a la lección número 9, donde vemos la vida de Moisés. Hasta este punto hemos terminado ya todo Génesis y hemos visto hasta aquí eh, varios hechos de cómo Dios obra con el hombre. Hemos visto su fidelidad, hemos visto que Dios tiene que juzgar al pecado, hemos visto que Dios siempre es fiel y que es digno de confianza. Hemos visto que Dios se acerca al hombre y quiere trabajar para que el hombre le conozca y tenga una intimidad con él, es decir, una relación cercana, íntima. Y el problema de eso es que el hombre es pecador. Hemos aprendido también que el hombre no quiere nada con Dios, que repetidas veces lo que hace es más bien caminar en sentido contrario a Dios, pero Dios muestra su misericordia y le da lo que no se lo merece, que es su gracia, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, voy a continuar con nuestro estudio de las cronológicas en la lección número 9 y dice, hemos terminado el libro de Génesis con la vida de José. Vamos a continuar con el libro de Éxodo, que significa salir. El libro narra cómo Dios sacó a su pueblo de Israel de Egipto. Este maravilloso estudio requiere que tengamos presente lo siguiente. Uno, la Biblia es una historia verídica. Los hechos que encontramos en Génesis y Éxodo son mencionados varias veces a través de la Biblia y muchos de los detalles de estos dos libros han sido confirmados por descubrimientos arqueológicos. Si usted todavía no está en este punto, quiero que sepa que la Biblia es digna de nuestra confianza. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y tenemos cuando nos acercamos a ella, a acudir de esa manera, sabiendo que es la palabra de Dios. Si usted no cree, pues le invito a que siga leyendo, le invito a que no deje de lado, porque yo sé que el Espíritu Santo va a trabajar en su vida o ya está trabajando en su vida para mostrarle la verdad. Pero si no, por favor, no deje de lado, no deseche algo que todavía no conoce. ¿Ok? Entonces, nosotros como creyentes estamos convencidos por fe, porque creemos a Dios, de que es la palabra de Él y es verídica y no es como en la religión católica se dice que es una fábula. Lamentablemente no es así, es verídico, es una historia que sucedió tal y como se dice.
Recuerdan ustedes que yo les mencioné que alguien que cree en los primeros 11 capítulos del Génesis puede ver o entender todo el resto de la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí vemos nosotros actos sobrenaturales de Dios que los dijo y los hizo simplemente por su palabra. Pero alguien que no cree está dudando, dudando y va a seguir dudando por el resto de su vida, a no ser de que crea y confíe en lo que el Espíritu Santo le está mostrando. Dos, mantengamos nuestra mirada en lo que Dios hizo. Vamos a conocerle porque así como nuestras acciones revelan nuestro carácter, así las acciones de Dios revelan su carácter. Y ese es el propósito. Estamos conociendo a nuestro Dios, sabiendo quién es Él, cómo Él se comporta. Y hemos dicho ya varias cosas. Él es fiel, Él es digno de nuestra confianza, Él es misericordioso, quiere decir que no nos da lo que nos merecemos, sino nos da su gracia, que es lo que no nos merecemos, que es el que Él se acerque, el que Él se muestre interesado por el hombre que no quiere nada con Él. ¿Sí? Y tres, recuerde que Dios es el mismo hoy. El mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el mismo Dios hoy. Todas las características de nuestro Dios son eternas. Eso quiere decir que no cambian, que siempre han sido de esa manera, ¿sí? Y algo muy importante es que Dios es un Dios santo, es decir, que no tolera el pecado, no acepta el pecado, no puede tener comunión con el pecado y por eso tiene que juzgarlo, ¿ok? Porque es un Dios santo. Si no juzgara el pecado, no sería santo. También Dios es un Dios todopoderoso, ¿sí? Otra vez, ¿recuerdan cuando vemos los primeros 11 capítulos del Génesis? Si no vemos esto y no creemos por fe en su palabra, por fe en lo que el Espíritu Santo nos está mostrando, pues vamos a todavía tener dudas de él y no podemos acercarnos a Dios sin fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice esto, ¿no? Es imposible agradarle a él sin fe, ¿ok? Ahora, Jacob y sus 11 hijos, junto con sus familias, llegaron a Egipto por causa del hambre. Hasta aquí nosotros nos quedamos y esto es lo que nosotros estuvimos viendo con la vida de José, cómo él trajo a sus hermanos a Egipto y les dijo que no fue por culpa de ellos que él estuvo ahí, sino por la soberanía de Dios que le puso y le llevó a Egipto para preservarles la vida y preservar la vida del Salvador. ¿Ok? Ahora, Jacob, quien su nombre fue Israel, murió, pero José y los demás continuaron viviendo en Egipto, aunque el hambre ya había terminado. Y aquí uno se pregunta, ¿y por qué no se regresaron donde debían estar? Sí, porque el hombre es así, ¿ok? No le interesan las cosas de Dios, sino le interesa satisfacerse a uno mismo y nada más, ¿ok? No se regresaron a la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que era Canaán. Sin embargo, al paso de los años, José y toda esa generación murió en Egipto. Desde que llegaron a Egipto y en Éxodo, habían transcurrido más o menos 350 años que nosotros vemos. Israel creció en gran número, muchísimo, ¿sí? Quiero entonces que veamos algo muy importante. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Éxodo, capítulo 1. Y en nuestros estudios nosotros tenemos a partir del versículo 6 y quiero que lo lean. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Ahora, si ustedes se fijan, en Éxodo capítulo 1 nosotros vemos que en el versículo 5 dice que cuando llegaron eran 70 personas, dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto, ¿ya? Y murió José y todos sus hermanos, lo que acabamos de leer,
Y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, o sea, crecieron mucho. ¿Ok? Ahora, también tenían ganado, tenían vacas, tenían cabras, ovejas. En ese tiempo eso era el valor de ellos, ¿sí? Las riquezas que tenían. Ahora, había suficiente pasto para sus animales y el rey era bueno con ellos en ese tiempo, Faraón, sí. Pero las cosas iban a cambiar pronto. Miren lo que pasó en el versículo 8 de su Biblia, en el capítulo 1. Dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces, había muchísima gente y les tenían miedo. Ahora, ¿cuántos años habían pasado? Aproximadamente 350 años desde que entró Israel a Egipto, cuando José estuvo como al mando, ¿no? Pero ellos ya murieron, ya pasó esa generación y ahora llegó alguien que no conocía cómo Dios utilizó a José para preservar la vida de los egipcios y en esa manera también a la vida de los israelitas. Y dice, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nosotros, enemigos, a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. ¿Sí? Em, Egipto es una figura o una representación de lo que para nosotros es el mundo, la mentalidad mundana, el hombre que puso de lado a Dios, que no le interesan las cosas de él y piensa de esa manera con una filosofía donde no está Dios, ¿sí? Y así es el mundo, ¿sí? No, estoy convencido de que muchos de ustedes entienden esto. Algo cultural, al menos aquí en Latinoamérica y en mi país, es si yo te invito, tú me invitas. Y he visto esto hacer a mis padres, he visto hacer a los antiguos, pero cuando hay algún problema, tal vez no asoman, ¿sí? Y el mundo es así, solamente cuando tiene necesidad, quiere algo sacar a cambio, ¿no? Pero cuando ya no, se olvida, ¿ok? Ahora, quiero que sepan que el hombre sin Dios es esclavo del pecado y esclavo de Satanás. Está muerto espiritualmente, separado de Dios y no quiere nada con las cosas de Dios. Ahora, este hombre, Faraón, fue alguien que Satanás utilizó para, ah, para realizar un plan malvado, pero acuérdense, Dios es soberano y nadie puede contra Dios, ¿ok? ¿Quién estaba guiando a Faraón en este plan malvado? Satanás. Ahora, recuerde, él odia a Dios y odia al hombre. Dios no quería más bien dicho, Satanás no quería que el libertador venga a través de uno de los hijos de Israel, que ya sabía Dios más bien dicho, sabía Satanás que eso iba a pasar, ¿ok? Y Satanás no sabe todo, porque si supiera todo, no se enfrentaría a Dios, ¿sí? Pero así es, o sea, es en ese sentido, aunque es muy poderoso, y el mundo está aliado con Satanás y con la carne, de la naturaleza pecaminosa del hombre, y se oponen juntos a Dios, ¿ok? Ahora, les leo lo que dice nuestro estudio. Satanás sabía que Dios había prometido mandar un libertador que le destruiría y que libertaría al hombre de su poder, ¿sí? El hombre es esclavo de Satanás, ¿sí? Por el pecado. Ahora, también sabía que Dios había prometido que este Salvador nacería por medio de la nación de Israel. Y Génesis capítulo 12
Versículo 2 y 3, donde hablamos acerca de la promesa que Dios dio a Abraham, dice que a través de su simiente, uno de los descendientes de Abraham sería de bendición para todas las familias de la tierra. Lo mismo dijo a Jacob en Génesis capítulo 28. ¿Sí? Satanás sabía que el libertador sería un descendiente de Abraham. Es por eso que quería destruir a Israel, porque ellos eran el pueblo que Dios había escogido para llevar a cabo su plan eterno para salvar al mundo. ¿Ok? Ahora, veamos juntos los versículos 11 al 22 de Éxodo capítulo 1 y dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y toda hija preservad la vida. Sí, qué curioso que cuando nació el Señor Jesucristo también Herodes mandó un edicto a que se maten a los niños, ¿sí? Y aquí está claro que el que estaba comandando esto era el mismo Satanás, ¿sí? Ahora, leamos también conmigo Éxodo capítulo 2 y los versículos del 1 al 4. Y dice, un varón de la familia de Leví, sí, recuerdan ustedes de algo muy importante que vamos a ver en este libro de Éxodo, pero los levitas fueron una de las tribus escogidas por Dios para ser los sacerdotes o representantes del pueblo a Dios, ¿sí? Sí, los intercesores entre Dios y el pueblo. Ok, y también aquí nosotros vemos a Moisés como una figura de un intercesor entre la esclavitud del pueblo esclavizado y Dios, ¿ok? Ahora, Moisés también es una figura de Jesucristo, es una figura de el Salvador intercediendo por nosotros, ¿ok? Ahora, sigo leyendo, eso era solamente como un dato extra. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ya tuvo el niño, 3 meses le tuvo escondido para que no le maten. Pero no pudiendo ocultar de más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la fateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. ¿Sí? Em, Miren conmigo, en su estudio dice, Satanás sabía que el libertador sería un descendiente de Abraham. Es por eso que quería destruir a Israel, porque ellos eran
eran el pueblo que Dios había escogido para salvar o para llevar a cabo su plan eterno para el mundo. El río era el último lugar donde se debía abandonar a un niño, pero sus padres confiaban completamente que Dios lo cuidaría. Sí, Éxodo 2, del 5 al 10 dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la envió, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. La misma madre del niño le crió. Y cuando el niño creció, acuérdense que dentro de la cultura hebrea se les amamantaba a los niños hasta los 6 años, entonces él sabía perfectamente quién eran sus padres. Ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Sí? El faraón dijo que les boten al río y ahí el río iba a ser un lugar de muerte. Dios utilizó el río para salvar a Moisés. Su misma mamá lo amamantó y le pagaron para hacerlo. Sí, no solamente que lo amamantó, sino le cuidaron. Le dieron provisión para que ella cuide del niño, ¿ok? 3. ¿Quién quería matar a Moisés? Terminó criándolo y educándolo. Es como si Dios hubiera dicho, tú que quieres destruir a mi libertador, tendrás la tarea de criarlo en tu propia casa. Sí, miren conmigo, mis amados hermanos, primero a los Corintios capítulo 3, versículo 19, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Sí? Ahora, algo muy importante que nosotros necesitamos ver es que Dios tiene un plan, y ese plan es el de rescatar al hombre de la esclavitud del pecado. Sí, y Dios había prometido el sacar al pueblo de Israel de Egipto y así lo haría, ¿ok? Y lo haría a través de un libertador. Ahora, sigan leyendo conmigo unos versículos más en Éxodo, el capítulo 2, y dice el versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha sido descubierto. Y el versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Ahora, ¿quién podía sacar al pueblo de Israel de Egipto? Moisés no pudo. Sí, en su plan, en su idea, no pudo. El único que podía sacarlo era Dios. Ahora, igual que el hombre es esclavo del pecado y por sus propias fuerzas, es imposible que salga de esa condición. La única manera es por un acto sobrenatural de Dios. Pero el hombre es esclavo y esclavo del pecado y no puede cambiar esa situación. ¿Sabías de eso? Ahora, lo que estamos aprendiendo es muy importante porque nos ayuda a conocer quiénes somos nosotros y que somos incapaces de acercarnos a Dios por nuestros propios medios, ¿sí? Entonces, hermanos queridos, ningún poder humano podía rescatar al pueblo de Israel de su esclavitud. Solo Dios podía salvarles. Ahora,
¿Crees eso? No se pierdan el próximo episodio, la próxima semana, el día viernes a las 5 de la tarde, en video viernes. Y recuerden que estoy atento a cualquier comentario y saludo de parte suya. Sí, véanos por nuestro canal de YouTube de IGB Cuenca o por nuestra página de Facebook. Ok, saludos hermanos queridos.